Ahora sí, empezamos a grabar la sesión para reponer la que tuvimos la vez anterior, que bueno, ya explicaba por qué no habíamos podido tener esa configuración bien del audio. Recibieron, bajen sus manitas, quien las tenga levantadas, bajen sus manitas. Y ahora les volveré a preguntar, ¿recibieron el link donde hice la grabación de la clase anterior? Manita levantada, ¿sí? De todos modos, si lo tienen, consérvenlo, les va a servir como soporte. Independientemente, esta clase también va a quedar grabada, ya la estoy grabando en este momento. Y el día de mañana, en la mañana, también se las voy a compartir por si quieren tener también un apoyo adicional con esta grabación. Ahora vamos a tener la oportunidad de interactuar, lo que no tuvimos en la grabación de la clase anterior. Muy bien, muchas gracias a todos por levantar la manita. Vamos a comenzar entonces con nuestra sesión. Mi nombre, ya me conocen, ya me conocen ahora sí muy bien por la clase anterior. Mi nombre es Eric Gabriel Heredia Quiroz, soy su docente para el grupo 2. Levanten la manita si todos son del grupo 2 o tenemos alumnos de otro grupo. Les pregunto porque me llegaron correos de alumnos de otro grupo en donde me pedían también la grabación, lo cual me pareció un poco extraño, pero bueno, pues es posible, es viable, porque las grabaciones también las tienen disponibles todos los alumnos de todos los grupos, me parece, si no me equivoco. Así que bueno, sí, la mayoría son de mi grupo. Así que bueno, soy su docente, mi correo ya lo conocen, vamos a tratar los temas de la unidad 2 y esta unidad se llama representación numérica y gráfica de datos. Comencemos. Los temas que revisaremos sería, como ya decíamos, la representación numérica y gráfica de datos, y se dividen estos temas responde rápidamente, muchas gracias Ernesto, veremos la recolección de datos, la organización de datos y distribución de frecuencias, los datos no agrupados que tanto hemos visto ya, los agrupados y la representación gráfica que todavía en la actividad 1 y 2 todavía no requieren, aunque la hemos recomendado. Me han hecho preguntas al respecto, si tenemos que hacer la gráfica, y bueno, la respuesta es, como ya saben, no. La actividad 1 y 2 no la pide. En la evidencia de aprendizaje sí se pide. La evidencia de aprendizaje, les voy a dejar las instrucciones y algunos ejemplos en este fin de semana. Todavía tenemos tiempo, estamos en buen tiempo, así que este fin de semana les voy a proponer algunos ejemplos, algunos recursos, como lo he hecho con la actividad 1 y como la actividad 2 y también con las actividades de la unidad 1, para poderlos apoyar. En ese sentido, las gráficas van a ver que no tienen ningún problema, es súper sencillo. De hecho, en la grabación también, si ya la revisaron, vimos cómo poder hacer las gráficas de manera muy fácil. Y bueno, veremos ese tema también y el análisis de datos, la interpretación. Ok, vamos a ver entonces todas estas partes. En el temario, en nuestro recurso digital que tenemos cargado en la plataforma para la unidad 2, no viene mucha explicación sobre el análisis, sobre las técnicas de interpretación que podemos tener. Yo ya les compartí un ejemplo para la actividad 2 de cómo poder interpretar las gráficas. Una forma, hay muchas formas de interpretarlo, pero donde sí tenemos que tener el ojo puesto es en las tendencias, en esas frecuencias que se repiten, en esas modas, en esas que son con mayor frecuencia. Esa es la parte importante del análisis de nuestra información, de nuestra tabla de frecuencias y de nuestras gráficas que hemos o que vamos a poder realizar en nuestro curso, en esta unidad 2. Ok, ese es el temario. Los objetivos de aprendizaje son básicamente estos dos, que podamos identificar algunos conceptos que se utilizan en la estadística descriptiva y que también podamos analizar datos cuantitativos y cualitativos mediante la interpretación de las tablas y de las gráficas. Al final será ese nuestro objetivo, poder tomar decisiones adecuadas para nuestra organización o a nivel personal, incluso a nivel personal. Por ejemplo, si yo quiero poner un negocio, imaginen que quiero poner un puesto de tacos, una tienda de ropa, una peluquería, lo que ustedes quieran. Lo primero que tengo que investigar es cómo está el mercado en la zona en que quiero poner mi negocio. Para ello, si usted dio la oportunidad ya de meterse al INEGI, es probable que ya lo hayan hecho. Hay información muy importante ahí. El secreto es saber buscarle. Hay que tener un poco de paciencia, a veces no es fácil encontrar la información, pero si le buscamos y tenemos un poco de paciencia y le invertimos un poco de tiempo, vamos a encontrar información sumamente importante en el INEGI, por ejemplo, para un posible negocio. Puedo saber en mi colonia cuántas peluquerías hay.
de qué tipo, en qué lugares están ubicadas y saber entonces yo si es factible que yo ponga mi peluquería ahí. Incluso puedo saber qué tipo de población hay en esa colonia para saber qué tipo de peluquería pongo. Puedo poner una peluquería muy sencilla o puedo poner una estética ya mucho más, con mucho más recursos, mucho más dirigida para un público en específico. Eso es muy importante. Puedo hacer análisis estadísticos en ese sentido, de la población, de las edades, de qué personas utilizan más los servicios de peluquería, si debo de incluir, por ejemplo, para cuidar las uñas, si para tintes de cabello, si bases, yo qué sé, no, como pueden darse cuenta, no conozco nada del ramo, pero si supiera un poco, podría ya investigar un poco más o yo levantar mis propias encuestas, lo cual sería un poco más complicado, es seguro, pero no es imposible y sería una grandísima herramienta para poder planear mi negocio de cualquier tipo que yo quiera. Y bueno, tiene fines científicos, pero bueno, vamos a la materia. Repasemos lo que es estadística. Eso es parte de la unidad uno, pero vamos a repasarlo rápidamente. Estadística nos dice que son técnicas para describir grupos de datos y en base a ello tomar decisiones en ausencia de una información completa. En ausencia de una información completa, ¿qué se estará refiriendo? En ocasiones es difícil analizar a toda una población. Imagínense si queremos analizar a los 128 millones de mexicanos que somos, creo que somos un poquito menos, o a los chinos, que son 1.400 millones de habitantes aproximadamente, los hindús andan por ahí también. Imagínense, sería una tarea totalmente inalcanzable prácticamente. Hay técnicas para hacerlo, las redes sociales lo pueden hacer. Las redes sociales tienen los metadatos y tienen inteligencia artificial, unos softwares muy sofisticados, en donde así pueden saber todo lo de una población para diferentes fines, para fines políticos, para fines comerciales o para otros fines que no son tan éticos que digamos, también se llegan a usar. Por ejemplo, no sé si han sabido en la red, en la Deep Web sobre todo, se venden bases de datos, por ejemplo, del INEGI, se venden bases de datos, del INE, de esto, yo lo he podido ver. He podido ver también que venden datos personales de personas que ganan ciertos recursos en un país. Por ejemplo, en México vendían la base de datos de empresarios y de gente que trabaja en COVID. Te daban todos los datos, su casa, su dirección de su casa, qué tipo de casa tenía, su teléfono, su correo, su página web, bueno, sus redes sociales, te daban la familia de que se compone, cuántos ingresos tiene. Imagínense tener eso. Si yo me dedicara a la delincuencia, eso sería oro molido para mí. Podría ser un estudio estadístico si yo quisiera, si trabajara como delincuencia organizada. Imaginen, lo que quiero decirles es que esto puede servir para cosas éticas y para cosas no éticas. Desafortunadamente también se utilizan estas técnicas para analizar esa información que a veces es muy grande y que para poder analizarla tenemos que dividirla en grupos. Es parte de la definición del análisis. Si ustedes buscan análisis en el diccionario o en la web, van a encontrar que es de un todo dividirlo en partes, porque a veces no podemos analizar el todo. Es muy complejo analizar el todo, pero si lo dividimos en partes, entonces es más fácil analizarlo y podemos comprender mejor la situación y tomar decisiones precisamente en base a ello. Pues es lo que trata de hacer la estadística. Y luego la estadística se divide en dos ramas, principalmente en la descriptiva y en la inferencial. A nosotros nos interesa la descriptiva, pero veamos de qué tratan cada una. La descriptiva dice, comprende la tabulación. Hemos visto cómo hacer nuestras tablas, la representación gráfica y también la descripción, el análisis de una serie de datos, una población, que pueden ser cuantitativos, como la medida de la estructura o el peso de una persona o de un objeto, o pueden ser cualitativos, como el sexo de las personas, el nivel socioeconómico. El sexo, bueno, aquí nada más tenemos dos opciones, masculino o femenino. Bueno, no estoy seguro si está bien que diga yo que hay dos opciones solamente, porque ahora pues ya hay más diversidad sexual, pero no sé si legalmente haya estudios. Fíjense, no lo sé, habría que investigarlo. Si yo quisiera saber cuántas personas hay heterosexuales en México, ya no me estoy refiriendo al sexo, sino a la preferencia sexual. Eh, Como dato curioso, ¿cuántas categorías hay en ese sentido? Ni siquiera lo sé. Sé que hay heterosexuales, hay bisexuales, hay homosexuales, pero creo que hay muchas más categorías y no lo sé. Y luego saber qué población
está en la heterosexualidad, cuánta está en la homosexualidad, cuánta en otra categoría, cuánta en otra. ¿Eso sería relevante? ¿O es pura curiosidad morbosa? ¿Qué opinan? En ese caso, en ese ejemplo, ¿sería relevante para algún estudio estadístico? ¿Creen que sería ideal? ¿Y en qué caso podría ser? ¿Alguna idea que me quisieran compartir por chat o con su micrófono? Pareciera algo irrelevante, ¿no? Algo ocioso o hasta morboso, pero imaginen, tengo, tengo un primo que se dedicó mucho tiempo a trabajar en los antros. Dice Montserrat, pues si hay alguien que quisiera poner un antro gay, ahí iba Montserrat, me lo ganaste. Eso creo. Tengo un primo que él trabajó mucho tiempo en los antros y decía que el verdadero negocio está en los antros gay. Decía, mira, si quieres tener muy buenos ingresos, no pongas un antro X, pon un antro gay. Dice que son buenísimos clientes, dice él. También los que se casan, ¿no? Dice Cecilia, también, imagínense, hay infinidad de variantes que podemos estudiar. Y pueden ser, les decía, no por con fines homofóbicos o algo así, no, con fines positivos, con fines de apoyar a esas personas, con fines de darles mayor apertura, con fines de que se integren mejor a la sociedad, con fines de dirigir un negocio hacia ellos, dirigir un sistema educativo hacia ellos, en fin, datos fines benéficos. Hay otros fines también que, como ya hemos dicho, pues no son tan buenos, pero sí, tenemos esos datos entonces cualitativos, que no son numéricos propiamente, aunque sí terminan siendo numéricos. David comenta, sí dependiendo, déjenme ver sus comentarios, se me cortó. David dice, sí dependiendo para qué se va a usar el estudio, para las agencias de viajes, de turismo, sin hijos, es exacto, las parejas hombre-hombre, mujer-mujer, que son las que más invierten, vean, en viajes de placer. Ok, muy interesante. Desconozco, ¿eh? Yo por lo que me han comentado se me hace muy interesante. Algo como para poder estudiar. ¿Va a crecer? ¿Cuál es la tendencia? ¿Al rato va a desaparecer la heterosexualidad? ¿O al rato los heterosexuales van a ser los raros, los escasos? ¿A dónde vamos como sociedad? ¿No nos interesaría como gobierno para establecer políticas públicas saber a dónde vamos? Creo que sería muy importante. Ha estado creciendo otro tipo de tendencias. No, no estoy juzgando que sean buenas o malas. Simplemente digo que existen y que es indiscutible que están creciendo. Hay que ver, hay que analizar todo eso como gobierno, por ejemplo. Tendría muchas cuestiones que sin duda serían interesantísimas. Dice Verónica, en cuestiones de salubridad, por supuesto, dirigir una campaña publicitaria, Montserrat, así es, Ernesto, igual para determinar la cantidad de personas que quieren formalizar sus relaciones en Yucatán, a pesar de la gran cantidad de personas que quieren casarse, el gobierno aún no aprueba los matrimonios gays. Sí, para el aborto, para, bueno, en fin, podemos hablar largo y tendido. Muchas gracias a todos. Vamos a dejarlo hasta ahí esta parte. Solamente quería ilustrar algún aspecto cualitativo. Déjame borrar esto. Continuando. Entonces, esto, como ya decíamos al principio de esta parte de este párrafo, nos permite organizar, presentar e interpretar los datos que se obtienen de muestras. Nosotros vamos de una población muy grande, vamos a tomar muestras. Ese análisis que decíamos, un todo lo vamos a dividir en partes, un conjunto lo vamos a dividir en subconjuntos para poderlo analizar. Si no, es muy probable que el análisis no sea el más correcto. Si tratamos de analizar todo el conjunto, tiene tantas variantes y tantas aristas que no llegaríamos a conclusiones muy, muy buenas. Así que bueno, muestras de las poblaciones es la técnica que vamos a aplicar en la estadística descriptiva, pero tenemos la otra estadística también, la inferencial, que no estamos revisando en este momento en nuestro curso, pero esta consiste en estimaciones. Dice que estimamos las propiedades, las variables de una población a partir del conocimiento de una sola muestra. También vamos a utilizar muestras, como en este caso. Dice, está basada en la estadística descriptiva y la teoría de la probabilidad. Aquí le agregamos un método científico adicional. No nos quedamos nada más con las tendencias, sino vamos a aplicar más pruebas de probabilidad y estadística, más técnicas científicas, que después nosotros en nuestra unidad 3 vamos a empezar a aplicar esas técnicas adicionales a la estadística descriptiva que hemos estado revisando. Pero de momento, esto no estamos entrando en esta materia hasta esta unidad 2. Muy bien. Manita levantada si no hay duda hasta aquí, o por chat o con micrófono si tienen alguna duda o comentario. Correcto, tengo la manita levantada. Igual cuando la levanten la pueden bajar, nada más quiero saber si no hay duda.
Y continuamos. La recolección de datos. Bueno, ya decíamos que lo importante es analizar una población y de esa población tomar una muestra. Dice Monserrat, yo, pero es de la tarea. Ok, ahorita rápido la teoría y vamos a la tarea. Voy a tratar de irme rápido con la teoría y vamos con la tarea para cualquier duda que tengan. Ok, la recolección de datos, esa población y esas muestras que nosotros vamos a tener que obtener, dice, las personas que realizan los trabajos para analizar esos datos acerca de un hecho o fenómeno diseñan instrumentos para recolectar la información. Y tenemos algunos instrumentos, los más usuales son los censos, las encuestas y el experimento. En cuanto a los censos, estos se aplican a la totalidad de los elementos de la población. Por ejemplo, el censo de la población 2018-2019 que lleva el INEGI, son datos muy generales sobre toda la población. Aquí sí se aplica sobre todo. A eso se le conoce como universalidad y también se aplica dentro de un periodo de tiempo limitado. A eso se le conoce como simultaneidad. Entonces, es a toda la población y abarca un periodo. Por eso decíamos, el censo económico 2018, el censo económico 2020 abarca un periodo, no abarca 2019, 2016, etcétera. Eso es una característica de los censos. En cambio, la encuesta, esta es más utilizada por nosotros, nos dice, se utiliza para recolectar información de una muestra, no de toda la población, sino de la muestra de una población, con preguntas abiertas o cerradas. Las abiertas, bueno, ya sabemos, son aquellas que dejamos al encuestado que diga lo que él quiera, que se explaye como él quiera, o las cerradas son estas más usuales, me parece, que son las que les damos ciertas opciones, A, B, C o D, o le decimos cierto o falso, y nada más. Esas son más fáciles de manejar, por lo tanto son las más usuales, pero las dos se utilizan en la encuesta. Y por último tenemos las del experimento. Esto es una prueba que se realiza para determinar las características o comportamiento de un objeto o sujeto. Es más para la cuestión científica. Partimos de una hipótesis. Por ejemplo, vamos a suponer, yo tengo una hipótesis. Yo pienso que la humanidad en unos 50 años va a evolucionar. Evolucionar me refiero a cambiar y poco a poco los heterosexuales van a ir bajando de número para incrementarse las demás tendencias. Bueno o malo, pues yo tendría una hipótesis. Yo diría, eso va a cambiar lo que conocemos ahora como un núcleo familiar y voy a decir, voy a aventurarme a decir algo, no es mi idea, pero por decir una hipótesis, lo cual yo diría que no va a ser bueno para la economía de las personas. Porque yo pienso que ellos gastan más dinero, son más de diversión, son más superfluos. Es mi hipótesis. Igual estoy totalmente equivocado o igual tengo ciertas bases que puedo concluir, bueno, o puedo tener esa hipótesis en este momento. Bueno, hay que comprobarlo. Para comprobarlo podemos utilizar el experimento en la cuestión científica. Y dice, bueno, experimentamos con los sentidos, por ejemplo, el gusto, el tacto, si te parece salado, si te parece muy dulce. O, por ejemplo, ya algo más científico, determinar la velocidad de la luz, cómo se comporta la luz en el vacío y medirla. Entonces, bueno, pues esto es más científico, como pueden darse cuenta, parte de una hipótesis y se hacen diferentes pruebas con métodos científicos para afirmar la conclusión o para negarla, para llegar a un nuevo resultado. Pues bueno, así siempre es. De hecho, en las tesis, normalmente así se parte, cuando hacemos tesis de maestría, de licenciatura, maestría, doctorado, normalmente partimos de una hipótesis. Decimos, nuestra hipótesis es esta, nuestro proyecto de investigación es este, y de ahí partimos y empezamos a hacer nuestro trabajo de investigación utilizando este método. Ok, pues son los más usuales que podemos encontrar. Voy a avanzar, si tienen cualquier duda me detienen, voy a tratar de medirme rápido en la teoría para llegar a la práctica. Ok, y luego tenemos la organización de los datos. Ya que hemos escogido nuestra población y nuestra muestra, bueno, nuestra población, perdón, hay que organizar nuestra información, hay que segmentarla. Con el propósito de que los datos de una muestra o población sean significativos, que sean los que necesitamos, se realizan distribución de frecuencias y gráficas para representar esos datos. Nos sirven entonces las frecuencias y las gráficas para representarlos. Y aquí esto venía, esta presentación está basada en el contenido temático de la unidad 2, es lo mismo, nada más que a manera un poco más resumida. Y aquí esto viene pues en ese contenido y está muy interesante porque vean, aquí está la población, esta es una muestra y este es un individuo, lo que hemos manejado en la unidad 1.
y que seguimos manejando en la unidad 2. Muestra, población, perdón, muestra e individuo. Muestra es la que nos importa. El individuo por sí solo no nos interesa, tampoco la población total no nos interesa porque pues tiene muchas características, hay muchos, es muy compleja. Nos interesa algo más definido, algo más significativo para el estudio que queremos hacer. Por lo tanto, la muestra es la idónea. Entonces, la muestra la vamos a poder agrupar en frecuencias, en tablas, con datos agrupados y no agrupados. Y también pues vamos a poder poner intervalos. Y finalmente yo agregaría aquí graficarla. O sea que la vamos resumiendo de lo general, vamos pasando a lo particular, vamos haciendo un resumen de nuestra información, digamos que la vamos procesando. Poco a poco la vamos procesando para obtener los resultados a los que queremos llegar. Esta es la técnica básicamente que utilizamos. Y partimos de los datos no agrupados. Nos dice, en sus tareas, cuando me han mandado sus bases de datos, en ocasiones cuando su base de datos es muy chiquita, he recibido bases de datos pequeñas, muy pequeñitas. No es que estén mal, es una base de datos finalmente. Una base de datos puede componerse de 2 registros o más, pero no es muy recomendable tener una base de datos tan pequeña porque el estudio no sería tan significativo, no tendría grandes resultados. En cambio, una base de datos más amplia es más recomendable porque podemos tomar mejores decisiones, mejor análisis, mejor decisión. Por eso, en ocasiones yo les he comentado como retroalimentación que sería recomendable que ampliaran un poco más su base de datos a unos 20 a 50 registros. Así les he llegado a comentar en alguno de sus trabajos. Es precisamente por esto. Y bueno, leyendo el recurso digital, vean qué nos dice al respecto. Nos dice, los datos agrupados. Los datos obtenidos son muy pocos y dice que son muy pocos cuando no pasan de 30. O sea que si mi base de datos es de 20 o de 15 o de 25, es una base de datos muy pequeña. No necesito ni agruparla, me dice. La podemos utilizar solamente con datos no agrupados, con esa técnica del tronco y árbol, que ahorita veremos, el tronco y hoja, perdón. Ahorita veremos, con eso sería suficiente para interpretar la información, aunque en nuestras prácticas que hemos hecho, sí hemos tomado las dos técnicas, tanto la del árbol, esta técnica del tronco y hoja, como también la de los datos agrupados. Ok, veamos qué nos dice. Nos dice entonces, no pasan de 30, dice, no requieren de que se agrupen. Se oran en orden decreciente o decreciente con una técnica que llamamos de tronco y hoja, una técnica gráfica, nos dice. Y esa técnica es muy sencilla, se pueden dar cuenta. Por ejemplo, aquí nos da una muestra de 20 personas, las calificaciones, ahí están las 20 calificaciones de las 20 personas, y lo que hacemos es muy sencillo. Separamos los datos en decenas y unidades. Las decenas es el primer dígito de cada uno de estos números. Por ejemplo, 60, 50, 70, 90, por ahí debe de haber 80. Ahí tenemos las decenas. Y las unidades, pues es el segundo dígito del número, como el 4, el 7, el 5, el 8, el 4, el 9, etcétera. Entonces, tomamos del lado izquierdo tomamos las decenas y ponemos a ver qué número es el más bajo. Por eso siempre hay que ordenarlos en manera, ya sea creciente o decreciente, pero hay que ordenarlos para saber cuál es el primero, el número más bajo. Por ejemplo, voy a inventar un número, el 50, y el número más alto sería el 90. Y así los vamos ordenando en ese sentido. O al revés, no importa si es decreciente o creciente, lo importante es ordenarlos para conocer cuál es el número inicial y cuál es el número final. Ya conociendo esto, ya puedo empezar a hacer mi gráfica o mi tabla en este caso. Entonces tenemos de 50, tenemos de 60, tenemos de 70, tenemos de 80 y tenemos de 90. 100, no hay de 200, solamente tenemos de estos. Entonces, ya que tengo mi primera columna, ahora le agrego las variables. Por ejemplo, de 50, ¿cuántos datos hay de 50? Está el 52, pongo el 2. Está el 57, pongo el 7. Está el 55 y pongo el 5. Y son todos los 50 que hay. Ahora me voy con los 60. El 60 tenemos el 69, lo pongo. Tenemos déjenme ver, el 61, pongo el 1. Tengo el 65, pongo el 5. El 63, pongo el 3. 64, pongo el 4, etcétera, etcétera. 67, pongo el 7. Y así sucesivamente. Sandra me comenta que tiene una duda. Adelante, Sandra, si quieres por chat o si quieres, puedes activar tu micrófono también.
Sí, gracias, profesor. Buenas noches a todos. Tengo la duda referente a, usted acaba de mencionar algo que me interesó. Comentó que hay de 50, 60, 70 hasta el 90. En caso de que hubiese hasta el 100, ¿se separaría entonces en centenas y después en decenas? ¿O cómo sería en este caso la forma de separarlos? Ok, muy buena pregunta. Por ejemplo, ahorita estamos con el 9, que es el 90, representa los 90. Para poner el 100, pondríamos el 10. Para poner el 110, pondríamos el 11. Para poner el 120, pondríamos el 12. Siguen siendo decenas. Si lo multiplicamos por 10, me da la decena. Bueno, el número completo, perdón. No sé si queda clara esta parte. Me comenta Sandra que sí, ok, así seguiríamos. Como pueden ver, no hay ninguna dificultad. Tomás comenta como 10 decenas, por así decirlo. Es correcto, 10 por 10 son 100. Así seguiríamos con ese mismo orden. Muy bien, manita levantada, si no hay dudas, hasta aquí. Ya no continúo con el 7, con el 8, con el 9, porque es el mismo procedimiento. Iríamos buscando su número y lo iríamos ordenando. Esa sería nuestra técnica de tronco y hoja, la cual, como pueden ver, es muy sencilla. Requiere un poquito de tiempo, eso sí, hay que dedicarle algo de tiempo, pero no es nada compleja. Solamente hay que tener cuidado que ningún número se nos pase. También en sus tareas, en algunas ocasiones, muy pocas, pero sí me encontré algunas tareas en que se les faltó un dato. Algún dato tenía, por ejemplo, una frecuencia total de 30 y cuando hacían la otra tabla tenía una frecuencia de 32, por ejemplo. Un número o les sobró o un número, un dato les faltó. Pero es hasta cierto punto normal porque en ocasiones tenemos tantos datos que en algunos casos se nos puede pasar algún número. Para ello podemos utilizar fórmulas en Excel que nos podrían ayudar y bueno, con Excel ya es prácticamente imposible que se nos pueda pasar algún dato. Pero bueno, eso depende del dominio que tengamos de Excel, pero sería muy, muy importante, muy interesante que lo pudieran revisar en esa parte. Muy bien, vamos a continuar. Esta es para datos no agrupados. Lo curioso es que en la plataforma, esta tabla la consideran de datos agrupados. Bueno, en el recurso digital, mejor dicho, de la plataforma lo consideran como agrupados, pero en la tarea, esta tabla no las ponen como de datos no agrupados y esta no las ponen como datos agrupados, lo cual no es correcto. Esta es agrupado y esta sería agrupado también. Sin embargo, en la tarea, sobre todo en la tarea 1, bueno, y en la tarea 2 también, pero la tarea 1, la tarea 2 parte de la tarea 1. O sea, en la tarea 1 nos dice, agrupa los datos con esta tabla, muestra los datos no agrupados con esta tabla y luego muestra otra tabla con los datos agrupados, lo cual es un poquito incongruente, pero bueno, lo ideal habría sido es que nos dijera, haz esta técnica del árbol. Yo así se los había planteado en un ejemplo, con la técnica del árbol, ya después ya no la seguí porque vi cómo venían las instrucciones de la tarea y dije, no, mejor ya se las quito porque si no, pues no lo está pidiendo la tarea. Yo no se los puedo exigir si la tarea se los pide. Así que no quise confundirlos más y después ya omití esta gráfica. Debería de haber estado. Y en los datos agrupados nos debería de haber solicitado las dos o nos pudo haber solicitado una de ellas, esta o esta, porque las dos son de datos agrupados. Bueno, un pequeño detallito, no tiene gran relevancia, pero bueno, era importante que ustedes supieran que esto pues es lo que sucedió en nuestra tarea 2, en la 1 y en la 2 de la unidad 2. Bueno, veamos los datos agrupados. Montserrat dice, quiero preguntarle de eso. Adelante, Montserrat, si quieres activar tu micrófono o por chat, como gustas. Escuche, maestro. Sí, perfecto. Sí. Ok. Sí, mire, exactamente de esta diapositiva las dos tablas. En la actividad 2 yo estoy poniendo la primera tabla, la que tiene la que tiene subrayada de rojo. Ajá. Pero según el ejemplo que usted puso del dibujito de la gráfica que viene con su tablita para la actividad 2, hay que poner esta que tiene subrayada de rojo, pero yo no estoy poniendo la última columna donde dice distribución de porcentajes acumulados.
en la que tiene subrayada de rojo. Exacto, ese. Estoy poniendo las 5 columnas nada más y esa la estoy quitando en la tarea 2, en esta tarea 2. La otra tabla de azul no la estoy poniendo en la tarea 2 porque yo estoy poniendo la gráfica que usted pone en el dibujito. No sé si Ok, estoy bien. está bien, pero sí faltaría la tabla 2 porque nos los piden las instrucciones de la tarea. Si ustedes bajan el recurso donde vienen las tareas en la plataforma, ahí Sí. vienen. Yo las comparto nuevamente las instrucciones, pero me baso en las instrucciones de la misma plataforma. Entonces, sí, sí nos pide las ¿Qué dos hago tablas. entonces? Copiamos estas dos gráficas, estas dos tablitas las ponemos en la tarea y aparte ponemos la gráfica que hicimos que aparece en el ejemplo. Es que yo estoy tomando su ejercicio sugerido. Yo estoy haciendo el ejercicio sugerido de lo del cemento. Ok, Entonces por eso es la duda. no, ustedes básense, recuerden que en la tarea 1, ese es el que vamos a hacer. Y la tarea 2, Exacto, vamos a tomarlo de la tarea 1. Y la tarea 1 exacto. le sugerí, no me acuerdo, creo que son edades o calificaciones. No. Del ejercicio sugerido es el peso, es la resistencia del cemento. Son 30 datos del ejercicio sugerido que usted nos mandó de la actividad 1 y en Ya, este me estoy basando para hacer la actividad 2. ah, Entonces es- solo estoy poniendo la primera tabla que tiene de rojo. sí. Y quité el que tiene en círculo, que es distribución acumulada, la estoy quitando esa columna y es la única que estoy poniendo, pero no sé si agregar la otra tabla que tiene la flechita azul, Eh, toda la tablita de al lado también, o solo le dejo una. agreguen las dos, porque así Ok. nos las dos. Y opción, Y aparte el diagramita, ¿verdad? De barras, aparte. ese si ustedes quieren hacerlo, no nos los pide, pero sí nos sería de gran utilidad para interpretar la información. Es Ok, sugerido, no pasa nada si lo agregan o no. ok, ok. Pero las y recuerden, en la tarea nos dice qué columnas debemos de tomar. En Sí, ocasiones, exacto. algunas, algunas tareas que Ese que tiene en círculo le estoy quitando porque no aparece en su ejercicio 2. Por eso ah, la quité. pero lean las instrucciones, y en las instrucciones sí viene, agréguenla. Sí, Agrego la columna, ok. sí, porque, bueno, yo les pongo un ejemplo, pero igual y lo voy a revisar, si me faltó la última columna, la voy a agregar, porque sí, nos los pide la tarea. Eso sí, Sí. no lo omitan, porque en ese caso, si yo recibo sus tareas, si falta alguna columna, ¿saben cuál columna me ha llegado a faltar? Esta de marca de clase, algunos la han omitido, no todos, son poquitos, pero sí he tenido algunas omisiones, y les he penalizado un poquito esa tabla, perdón, aunque la tabla en general puede estar bien, pero si falta una columna, entonces pues no me queda de otra, pues yo tengo que seguir las instrucciones de la tarea. Bueno, entonces en pocas palabras voy a volver a copiar las dos gráficas y nada más le agrego mi apreciación, la descripción que menciona el ejercicio. Es todo, Es junto todo, con el diagrama. Perfecto. correcto. Gracias, maestro. No, no hay... Gracias. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna duda? Manita levantada si no hay duda, o por chat, o por su micrófono. Déjenme ver, tengo algunos comentarios por chat que no había leído. Dice David, sí, claro, para 153 sería 15.3. Quiero preguntar eso. Apaguen su micrófono. Estatura, dice Marlene. Edgar, o sea, vamos a hacer interpretación de las tablas de datos no agrupados y de los agrupados. Es correcto. Porque la diferencia, es el tema de los intervalos, ¿no? Sí, entre estas dos tablas, si ustedes se dan cuenta, es lo mismo. Estas dos tablas es la misma información, lo único que cambia es que aquí estamos agrupando los datos, los estamos poniendo en ciertos intervalos y aquí los tomamos de manera individual. Aquí los datos los estamos tomando de manera individual, como pueden darse cuenta, y aquí los estamos agrupando. Es lo único distinto. Y la última columna, la marca de clase, es lo único que varía. Todas las demás columnas es exactamente igual. Al final las dos tablas nos dan 32, llegamos al 100, es exactamente lo mismo. Solamente con esas pequeñas variaciones. Tengo algunos comentarios. Montserrat solo va a hacer una descripción general. Ernesto nos pone una liga de YouTube.
Espero les ayude con los datos agrupados y no agrupados, el tutorial. Esa marca de clase a qué se refiere exactamente, vamos para allá. Ok, perfecto. Hasta aquí no hay dudas, ¿verdad? Vamos a esta parte entonces. En esta parte no puedo ampliar mucho la pantalla, como en el tutorial sí se las pude ampliar, así que hay unos datos que igual están un poquito pequeños. Espero que no haya problema y se entienda bien. Vamos a esta parte. Nos dice datos agrupados. Las observaciones de una muestra se agrupan en clases o intervalos de clase. ¿Ok? Cuando son muy grandes, utilizamos esta agrupación para datos que son mayores de 30. Se sintetiza la información utilizando frecuencias. Estas frecuencias que vemos aquí, estas frecuencias que vemos acá, para una mejor descripción de las observaciones. Así que aquí vemos los intervalos y aquí vemos las frecuencias. ¿Qué es lo que vamos a utilizar para graficar? Pero no me adelanto, es lo que necesitamos. Déjeme borrar. Y decimos, por ejemplo, aquí tenemos una muestra, edades de personas que aprenden a nadar en una alberca pública. Viene del recurso digital, de la plataforma, y nos da esta base de datos, que esta muestra, perdón, que son 32, más de 30 registros, más de 30 datos, hay que agruparlos de manera obligatoria. Entonces, como son más de 32, los agrupamos. Y vamos primero a esta tabla de frecuencias y ponemos los datos individuales. Por ejemplo, ¿cuántos de toda esta tabla vamos a ordenarla nuevamente? Vamos a tener que ordenarla en forma ascendente o descendente y vamos a conocer cuando lo ordenemos cuál dato es el más pequeño. Por ejemplo, vamos a encontrar que el dato más pequeño es 7 y ordenándola vamos a encontrar que el dato más grande es 52. O sea que hay personas hasta de 52 años que todavía están aprendiendo a nadar. Imagínense, no sé si esta estadística sea real, pero no me suena tan descabellada. Pienso que pues sí, ha de haber personas de 50 y tantos que están aprendiendo a nadar en una alberca pública, lo cual lo más natural es que, según mi hipótesis, es que las personas de menor edad son las que están aprendiendo a nadar. Ya entre más grandes seas, se supone que ya sabrías nadar, pero no siempre es así. Bueno, interesante, ¿no? La información. Bueno, vamos a organizarla. Ya que tenemos el dato menor y el dato mayor, pues empezamos a identificar los datos. Hay datos que se repiten. Por ejemplo, vemos que el menor es el 7 y busco el 7. Veo que aquí está el 7, lo pongo aquí y busco el siguiente dato. El dato siguiente, ¿cuál sería? En orden creciente. Si yo busco el 7, no voy a encontrar el 8, no hay 9 tampoco, no hay 10, no hay 11, no hay 12, no hay 13, no hay 14, no hay 15, hay 18. Me encontré que el siguiente dato es 18. Y luego busco el siguiente, busco el 19, no hay, busco el 20 tampoco, me encuentro un 23 y lo pongo. Luego sigo buscando 24, 25, 30, no hay 30, 30 no hay, si se dan cuenta. Dato curioso, según esta muestra, insisto, no sé si sea real, pero si es real es muy curioso, pues no hay gente de 30 años que esté aprendiendo a nadar, pero de 40 sí. Ya encontramos uno de 40, lo pongo aquí, sigo buscando, 42 no, 43, encuentro uno de 47 y lo pongo. Y sigo buscando 48, 49, no hay, hasta el 52. Son todas las clases que hay, son todas las clases de datos. Estas clases son las únicas que encontré y eso es lo que pongo en mi tabla. Esta tabla suele tener más renglones que esta. En este caso los renglones fueron poquitos, pero normalmente hay más clases, normalmente. Aquí fue curioso porque son poquitos, son 6 también, pero normalmente no es así. Ya que encontré mis datos, ahora voy a ver cuántos de 7 hay en la muestra. Busco en esta muestra cuántos hay de 7, encontré 2. ¿Cuántos de 18? Hay 6. ¿Cuántos de 23? Hay 8. ¿Cuántos de 41, de 47 y de 52? Y lo sumo. Hago la sumatoria y en total tengo que son 32 datos. Me coincide, son 32 datos. Hasta aquí, manita levantada si no hay duda. O si tuvieran alguna duda, por micrófono, por chat. ¿Todo bien? Muy sencillo, ¿no? Ok, esto es lo más difícil, el poder extraer estas clases, estos datos. Y ahora, ya que tenemos la frecuencia, ahora lo que hacemos es acumularla. La vamos a ir sumando renglón por renglón. Por ejemplo, en el primer renglón pasamos la frecuencia tal cual. El 2 lo pasamos al lado derecho, a la tercera columna. Para el segundo renglón, lo que vamos a hacer es tomar el dato anterior, la frecuencia acumulada, y le sumamos la frecuencia de este renglón. Nos daría 8. Para el tercer renglón hacemos lo mismo.
tomamos el dato de la frecuencia acumulada, el del renglón anterior, y le sumamos la frecuencia del renglón vigente, nos da 8 más 8, 16. Y así seguimos. Para determinar el siguiente renglón, tomamos la frecuencia acumulada del renglón anterior, le sumamos la del renglón actual, nos da 16 más 4, nos da 20, y así sucesivamente lo seguimos haciendo hasta llegar al quinto renglón, donde sumamos un total de 32. Marca de clase, déjenme ver, tengo un comentario. Ernesto, la marca de clase es la suma del límite inferior y superior dividido entre 2. Exacto, entre el número de datos, o sea, entre 2. Ya se me adelantó Ernesto, muchas gracias Ernesto. Vamos para allá, tiene razón su compañero, pero vamos a esa parte. De momento, ya llegamos a la frecuencia acumulada y si se dan cuenta, tiene que ser igual a la columna 2. El último renglón nos tiene que dar ese mismo dato que el último renglón de la columna 2, el mismo dato. Y luego vamos a determinar la frecuencia relativa. Déjame borrar la frecuencia relativa. Esto ya es tomar los porcentajes, aunque aquí lo estamos representando en formato numérico, en formato de número. Y en la siguiente columna lo vamos a representar en formato de porcentajes. Es el mismo dato. El de la columna 4 y 5 es lo mismo. Nada más que uno está en formato de número, el otro está en formato de porcentaje. En uno llegamos al 1 y en el otro llegamos al 100. Es exactamente igual, con dos formatos distintos. Bueno, pues ¿qué hacemos? Lo que hacemos es tomar la frecuencia de la columna 2 y la dividimos siempre entre 32. Si ustedes sacan su calculadora y lo comprueban, en el tutorial incluso llegué a hacer algunas pruebas para que ustedes lo vieran. Voy a sacar mi calculadora en este momento, no la pueden ver, pero aquí la tengo en pantalla, y voy a dividir 2 entre 32. Y me da precisamente 0.625. 0.625, que es la frecuencia relativa del primer dato 7. Y luego del dato 18 hago lo mismo. Tomo la frecuencia de ese dato, que son 6, lo divido entre 32 y me da 0.18750. Lo mismo para los siguientes renglones. Para el tercero tomo 8, lo divido entre 32, me da 0.25. El siguiente tomo 4, lo divido entre 32, me da 0.1250, etcétera, etcétera. Acabo el sexto renglón y ya nada más hago la suma. Hago la sumatoria de todas estas frecuencias relativas y me tiene que dar forzosamente la unidad. Esta también ha sido una pregunta recurrente que me han hecho tanto en los foros como en los correos, como en sus tareas. Me han preguntado que en ocasiones no llegan al 1 exacto, llegan al punto 97, punto 98, punto 99, 99, algo así, y me dicen que sí es un error. En realidad no es un error. Esto, si lo hacemos en Excel, no debemos de tener ningún problema, porque Excel no lo corta. Lo que pasa es que en ocasiones cuando hacemos las divisiones, estas divisiones que hemos visto, nos da un número muy largo. Después del punto nos da muchísimos dígitos y ni modo de escribir todos los dígitos. En ocasiones cortamos o redondeamos ese resultado y pues eso implica que cuando hacemos eso varias veces, en varios cálculos, cuando hacemos la sumatoria, pues vamos a tener cierta diferencia. Cuando la diferencia es mínima, no hay ningún problema, pero si ya la diferencia llega a ser grande, porque cortamos mucho, entonces, pues sí, ya hay un cierto error, digamos. Normalmente no lo considero error si la herencia fue mínima. ¿Cómo garantizamos que la diferencia sea mínima? Tomando 5 dígitos después del punto. Si tomamos menos dígitos después del punto, entonces la diferencia se va a hacer más grande. O al contrario, si tomamos 10, 15 dígitos, bueno, perdón, al contrario, la diferencia se acorta. Entre más dígitos tomemos, el resultado va a ser más exacto. Entre menos dígitos tomemos, la diferencia va a ser un poco mayor. Así que la recomendación es que tomen de 4 a 5 dígitos después del punto. Si es que lo hacen con calculadora, si es que lo hacen a mano, háganlo así para que igual no van a llegar exacto, pero va a ser muy cercano, y lo cual por supuesto no es un error. Y después, ya que tenemos eso en esta parte, en formato de número, lo convertimos a formato de porcentaje. Si lo estamos haciendo en calculadora, pues cada número, cada uno de estos números, lo multiplicamos por 100 y en automático lo tendríamos en porcentaje. Si lo estamos haciendo en Excel, pues basta que yo seleccione estas celdas, que las seleccione, que me vaya al formato, a la pestaña donde cambio el formato de las celdas y que seleccione formato de porcentaje. Y ya con eso en automático no tengo que hacer ninguna multiplicación, en automático me lo cambia a este formato.
Y ya al final también tenemos que llegar a la suma del 100%, la cual debe ser igual a la columna anterior, en formatos distintos, pero es igual. Y ya está, prácticamente ya tenemos todo, ya solamente falta hacer otra vez la suma acumulada de estos porcentajes, así como lo hicimos con la frecuencia acumulada, que hicimos la suma de cada frecuencia y la fuimos acumulando, lo mismo vamos a hacer con esta última columna. Vamos a tomar el porcentaje del renglón anterior y para el siguiente renglón tomo el anterior, le sumo el actual, tomo el anterior, le sumo el actual, tomo el anterior, le sumo el actual y me va dando la distribución de porcentajes acumulados. Lo mismo que hicimos con estas dos columnas para obtener este resultado, lo mismo hacemos con estas columnas para ir acumulando los porcentajes. Ya aquí me salté la explicación, pero levante la manita si no hay duda en esta última parte, o si tiene duda, no hay problema, la revisamos. Déjenme revisar. Hasta aquí todo bien. Ernesto, de clase, bueno, eso ya lo habíamos visto. Todo bien, ¿verdad? Ok, perfecto. Ya no me detuve mucho en esto porque ya era repetir la información prácticamente. Ok, ya tenemos un resumen, pero les decía que en este caso nos salieron 6 renglones. Este no le hagan caso, tuve un error, por cierto, no le hagan mucho caso ahí. Tomé un dato que no era, tuve que tomar aquí, les puse, déjenme borrarlo, le había puesto que era 8 entre 32. Yo estaba tomando este 8 con este 32, pero en realidad para este renglón, ese estaba bien para este renglón, pero yo estaba mostrándoles este renglón, y no, para este renglón tuve que haber tomado 6 entre 32, así que aquí me equivoqué, es 6, para el renglón 2 es 6 entre 32. Bueno, hay un pequeño detalle, se me barrió, así que bueno, hagan de cuenta que ese es el dato correcto. Muy bien, entonces vamos con la siguiente gráfica. Si quiero resumir todavía más la información, puedo utilizarla por medio de rangos. La misma tabla es exactamente lo mismo, pero en vez de tomar estos datos así, estas clases de esta forma, ahora las voy a agrupar todavía. Y hay una técnica para poderlas agrupar. También aquí tenemos una pregunta frecuente que ahorita la revisamos. Es lo único nuevo y esta última columna también es lo único nuevo. Lo demás es lo mismo. Así que veamos. Primero tenemos que determinar el rango de 52. Ya sabemos que el dato más alto es 52 y el dato más pequeño es 7. Eso ya lo pudimos identificar ordenando nuestra base de datos. Por lo tanto, entonces yo digo, mira, tengo el dato más alto que es 52 y el dato más pequeño que es 7. Y entonces lo que hago es restarlo. Al dato más grande le resto el dato más pequeño y me da esta diferencia. Esto lo conocemos como rango. Esa resta me da ese resultado. Ya con ese resultado, ahora voy a escoger los intervalos. ¿Cuántos renglones quiero en mi tabla? ¿Quiero 6? ¿Quiero 4? ¿Quiero 2? Obviamente 2 ni 3 se recomienda, son muy pocos. No hay una regla aquí es abierto, cada quien escoge los rangos que quiera. Se recomienda que sean de 6 a 10, de 6 a 15 máximo, o a 20 tal vez. Ya más, ya no. Irnos con muchos renglones es malo. Tener muy poquitos renglones también es malo porque pues no, se agrupa mucho la información y pierde significado. Por lo tanto, de 6 a 10 me parece que no está mal. Yo escogí 6. Se lo sugerí si ustedes querían. Aquí les digo, es abierto, es opcional. Muchos no es recomendable, muy poquitos tampoco. Así que 6 me pareció un buen nivel de intervalo. Así que le pongo aquí a elección de ustedes. Ya que tenemos escogido cuántos renglones va a tener nuestra tabla, ahora lo que hago es tomar el rango, los 45 que acabo de tener, y lo divido entre el intervalo que acabo de escoger. 45, es decir, tomo 45 y lo divido entre 6. Y me da esta división. Este va a ser el número que va a haber entre número y número. Es el número que va a haber entre rango y rango, por así decirlo. ¿Y cómo le hago? Déjenme borrar entonces. Ya que tengo esa parte, entonces voy a tomar el dato más pequeño. Voy a empezar con 7, que es el dato más pequeño. Y le sumo 7.5. Y me da esa sumatoria 14.5. Mi primer rango va a estar de 7 a 14.5. Aquí lo pongo en mi primer renglón. Y luego voy al siguiente renglón. Para ello voy a tomar este número del cual terminó mi primer rango y le sumo la siguiente unidad. En este caso le sumé .01. Déjenme borrarlo para que lo vean.
a este 14.5, para el siguiente renglón le sumé 0.01 para que empiece con 14.51. Así empiezo. Y a ese número le sumo esta división, los 7.50, y termino con 21.01. Eso lo pongo en el renglón 2. Para el siguiente renglón hago lo mismo. Tomo este 22.01 y le sumo otra vez 0.01 para irme al siguiente número. ¿Por qué 0.01 y por qué 1? Pude haberle sumado 1. Porque vean, el rango de edades de las personas pues no está en edades de 18.5. Nos pudieron dar así la información. A lo mejor pudieron dar una información en nuestra muestra que hay personas de 18.5 años, de 19.5. Y bueno, yo quise ser lo más exacto posible. Pude haberle sumado la unidad y pudo haber sido suficiente. Pero trato siempre de ser lo más preciso y eso se lo recomiendo. No hubiera pasado nada, lo más probable, pero ¿qué tal que por haber sumado una unidad, un dato ya no lo encuentre? Puede ser que quede un espacio entre rango y rango, y lo cual, si queda un espacio, imaginen de este punto 22.01, 22.01. No es una regla entonces, no. Lo recomendable es que seamos lo más exactos posibles. Por ejemplo, este 22.01 que está aquí. Si yo le sumara la siguiente unidad y empezara con 23.01, de este rango que terminó a este rango que empieza, ¿hay algún dato que pueda estar intermedio? ¿Que pueda omitir? ¿Qué piensan? ¿Creen que sí? ¿Creen que no? Sí pudiera ser. Pudiera ser que hay un número entre estos dos. Es un número poco probable que se omita, pero es posible. Por lo tanto, yo trato de no arriesgarme y me voy al dato más exacto que puedo, y por eso decidí, por ejemplo, dice Montserrat 22.5. Es correcto, si 23 está entre esos rangos, sí, sí es. Entonces, por eso es recomendable que hagamos a veces en los tutoriales en internet nos dicen aumenta el 1 y ya está. Pues en general está bien, no es que esté equivocado, pero recuerden, puede haber una omisión. En un momento determinado, dependiendo de nuestra base de datos, como sea, puede ser que estemos omitiendo algunos números y nuestros resultados pues, se cambien. Por muy poco, pero sí se pueden cambiar. Bueno, pues esa es la recomendación, por eso el aumento 0.01, aunque en los libros y en los videos no nos los dicen, creo que sí es lo más recomendable. Ok, pues así continúo, con cada rango le voy sumando este 0.5, a este le aumento 0.01 para el siguiente rango, para el siguiente renglón, y luego le aumento y me da los 6 rangos. Muy exactos, están muy exactos, incluso en el recurso digital dice que empiece con un número anterior. Por ejemplo, el 7 me dice empieza con el 6. Y aquí en el 52, bueno, en el último rango que fueron 52, me dice termina con el 53. No está mal tampoco, es algo bueno, pero ¿para qué empiezo con el 6 si el 6 no existe? Digo, no va a pasar nada, porque va a estar dentro del rango, no pasa nada. Pero yo creo que es ocioso, no pasa nada en lo absoluto, pero me gusta más lo exacto, y si tenemos el dato más bajo es 7, ¿por qué voy a empezar con 6? Podría empezar con 1 también, podría empezar con 3, o podría empezar con 4, y no pasaría nada. Pero se distorsionan un poco nuestros rangos. Montserrat, es verdad, empezamos siempre con el número más bajo, así que, bueno, no pasa nada si ustedes, y así viene el recurso digital, no es un error, pero digo, yo pienso que no es lo más exacto. Nuestros rangos se van a mover un poco y como que se distorsiona un poquito. Así que me gusta así a mí hacerlo así. Si conocemos el número más bajo, pues empecemos por ese. Y conocemos el número más alto, pues con ese terminamos. Fíjense que no terminamos con 52 exacto, terminamos con 52.05. Por el aumento de ese 0.01, no llegamos al 52 exacto, sino un poquito más alto, pero no pasa absolutamente nada. De hecho, déjenme ver algún comentario, aquí tengo. Dice Edgar, así dice el contenido nuclear, los intervalos se forman comenzando con número antes, es exacto, ya lo puede verificar, es verdad, es verdad, no, insisto, no está mal, pero me gusta más tener la información más exacta. Si ustedes lo hicieron así en su tarea, nunca lo penalicé, por supuesto, porque no les arroja resultados equivocados, así que no se preocupen, está bien, pero la recomendación es que empecemos con el dato exacto. Como ustedes quieran, no pasa absolutamente nada.
Muy bien, manita levantada si no hay duda, o por chat o micrófono si tuvieran alguna duda o comentario. Correcto, déjenme ver, todo bien. Continuamos. Ahora vamos a la tabla. Prácticamente la tabla ya es exactamente lo mismo, ya que tenemos los rangos. Déjenme ver, ya que tengo los intervalos, perdón, más bien dicho los intervalos, aquí están los intervalos del 1 al 6, pues ahora buscamos los datos de las edades de 7 a 14.5, ¿cuántos hay en nuestra muestra? Las buscamos y encontramos dos. De 14.51 a 22.01 años encontramos 6. El siguiente intervalo encontramos 8. De 29 a 37 no hay ninguno. Raro, qué curioso que de 30 años no haya ninguno que esté aprendiendo a nadar. De 37 a 44 encontramos 4. De 44 a 52 encontramos 12. Si lo sumamos, vean cómo nos da el total de nuestra base de datos, de la muestra, que serán 32. Tiene que coincidirnos. La siguiente columna, al acumular las frecuencias, exactamente como aquí, pasamos el 2, el 8 tomamos el dato anterior, le sumamos el actual, 16 tomamos el anterior, le sumamos el actual, 20 tomamos el anterior, le sumamos el actual, y así vamos acumulando. Al final nos queda 32, lo que es igual a este 32, a la sumatoria de las frecuencias. Ya no me detengo mucho porque es igual que la tabla anterior, y las otras columnas exactamente igual. Prácticamente es lo mismo. Se dan cuenta, para determinar la frecuencia relativa, tomo la frecuencia, la divido entre 32. Para este renglón, tomo 8, lo divido entre 32. Para este renglón, tomo 4 y lo divido entre 32. Y me va dando la frecuencia relativa, es decir, el porcentaje, en formato numérico. Para convertirlo a formato de porcentaje, pues lo multiplico por 100 cada dato y me da el formato de porcentaje. O, como decía, si lo tenemos en Excel, simplemente seleccionamos todos los datos y vamos a la pestaña donde cambiamos el formato a los números, le ponemos en porcentaje y ya está, sin multiplicar nada. Y luego en la siguiente columna volvemos a acumular, pero ahora los porcentajes. Pasamos el 6.3, para el 25 tomamos el anterior, sumamos el actual, para 50 tomamos el anterior, le sumamos el actual, y así sucesivamente hasta llegar al 100%, el cual debe de coincidir con este y debe de coincidir con este, nada más que este es formato numérico y los demás son formatos de porcentaje, pero es exactamente lo mismo. ¿Dudas hasta aquí? Nuevamente, manita levantada, si hay duda. Digo, perdón, si no hay dudas, o por chat o por su micrófono, si tienen alguna duda o comentario. Muy sencillo, ¿no lo creen? Ahora, la última columna, la marca de clase. Ya su compañero correctamente decía cómo calcularlo. La marca de clase, ¿qué es la marca de clase? Es un promedio. Aquí tenemos la frecuencia, perdón, los intervalos, yo sigo con la frecuencia. Los intervalos, aquí del renglón 1, del renglón 2, del 3, etcétera, hasta el 6. Ahí están los intervalos. Pero yo quiero tener un promedio. Aquí, por ejemplo, en el intervalo 2, en el renglón 2, tenemos de 14.5 a 22. Pero si yo quisiera un número, en vez de tomar 2, tener 1, pues saco un promedio. ¿Y cómo saco el promedio? A eso le llamamos marca de clase. Pues muy sencillo, como sacamos cualquier promedio. Tomo el 14.51, le sumo el 22.01 y lo divido entre 2. Si quieren hacerlo en su calculadora, yo lo voy a hacer en este momento, si tienen oportunidad de comprobarlo. 14.51, le voy a sumar 22.01 y me da el resultado. A eso lo divido entre 2 y me da la marca de clase, que no es otra cosa que el promedio. Para no tomar un intervalo, en vez de decir de 14 a 22, digo, pues mira, están en el rango de 18 años, en promedio. Si quiero el renglón 5, hago lo mismo. Tomo 37, le sumo 44, lo divido entre 2 y ahora sé que está en promedio en 40.8 años, 40.7. Y esa es la marca de clase. No se suma, no hay sumatoria porque ese es promedio. No nos va a dar 32, evidentemente. Se va a acercar a 32, pero no va a ser 32, obviamente, porque pues no tiene que ver con el número de datos, sino con el promedio de edades. Es más cualitativo que cuantitativo. Muy bien, manita levantada si no hay duda en esta parte, o por chat o con micrófono si tienen duda. Esta última columna también es muy interesante porque nos está asemejando a esta. Aquí son datos duros, son datos, los datos reales. Aquí son datos de promedio, pero ya en rangos.
ya más agrupado. Les digo, aquí nos dio los mismos renglones, pero normalmente esta tabla va a tener mucho más renglones que esta. Esta va a estar siempre más resumida. Esta, si ustedes ya hicieron su tarea, vieron que les pueden salir 30 renglones, 35 renglones. Aquí nos salieron nada más 6 de pura casualidad, pero en la realidad serían mucho más. Así que esta tabla nos da información más resumida y esta columna de marca de clase sería mucho de gran ayuda para la interpretación de los datos cuando la tabla llega a ser muy grande. Muy bien, pues ya que tenemos esto, les quería hacer un ejercicio. Este ya me lo voy a saltar. Revisen el tutorial. Nuevamente, manita levantada si todos tienen la liga del tutorial, nada más para estar súper seguro. Ok, si lo tienen, revisen el tutorial y vayan a esta parte. Ahí les muestro cómo hacerlo en Excel. Me voy un poquito rápido, pero igual y les puedo ayudar en algún sentido, si pues, algún tip, a veces es más fácil verlo. Véanlo en Excel como lo hice lo que acabamos de ver, las tablas, los datos agrupados, etcétera, los no agrupados, también lo manejamos ahí. Así que bueno, pues háganlo, vean ese video y si pueden hacerlo en Excel, si tienen curiosidad y tiempo, se lo recomiendo ampliamente para que vayan practicando. Dicen que la práctica es el maestro, se van a equivocar, alguna fórmula les va a romper la cabeza si no la conocen muy bien, alguna fórmula de Excel, alguna función, pero es cosa de que investiguen un poco y van a ver que esto se les va a facilitar mucho. Para la unidad 3 hay varias fórmulas de Excel que podríamos usar, pero ya llegaremos a esa unidad y es muy sencillo también lo que podríamos ver ahí. Bueno, continuando. Y luego las gráficas, que en la tarea 2 no nos las pide, pero en la tarea 3 sí. Clau comenta tips, algún libro para fórmulas. Busquen tutoriales. No conozco un libro. Hay muchos tutoriales en YouTube para cuestión de estadística. Búsquenlas y van a ver. Hay muchas. Si usted, ya me imagino su compañero, déjenme ver, por chat nos compartió un link de YouTube, su compañero Ernesto. No estoy muy seguro de qué trate exactamente. Está datos agrupados y no agrupados, pero búsquenlo en YouTube. Hay muchos tutoriales, hay unos muy buenos para que ustedes practiquen algunas fórmulas. Son fórmulas sencillas, ¿eh? No crean que son fórmulas difíciles. La de máximo, la de mínimo, la de contar sí, son como seis fórmulas. No hay nada dificultoso. Sí hay bastantes y completos, sí, búsquenlos, hay muchos y hay mucha variedad. Así que mejor les recomiendo en vez de libros, videos, y es más práctico para ello. Practíquenlos, les digo que son como cinco funciones de Excel, muy sencillas, y si las practican ya no se les va a ir ningún dato, porque si lo hacemos manual, es posible que si la muestra es grande, algún dato se nos pase, es hasta muy probable. Entonces, háganlo en Excel, es lo recomendable. Ok, y las gráficas. También en el video les muestro cómo hacer la gráfica. Vean lo que hago. En el video, esta tabla la tengo en Excel. Esta no es de datos, no estoy en esta tabla, si ustedes se dan cuenta, no estoy agrupándolos por intervalos, son los datos así tal cual, sin agrupación, por intervalos. Entonces lo que hago es tomar dos columnas, tomo la columna de datos, la selecciono, y también selecciono la columna de frecuencia. Ya que esas dos columnas las tengo seleccionadas en Excel, me voy a donde la pestaña que dice insertar, y le digo inserta gráfica, busco la que dice de barras, hay varios tipos de gráficas, la que ustedes quieran, pero es recomendable que lo hagan en esta de barras, seleccionen ese icono que dice de barras, ya que tienen seleccionado, le dan clic en esta, y ya, les muestra esta, le pueden cambiar la forma, el color, bueno, ya saben, pero lo interesante es que ya se las muestra, y ya con ello tienen la gráfica de histograma, que es la más usual, es la que más se usa para esa interpretación de datos, de frecuencias, este programa. Como pueden darse cuenta, déjenme borrar las anotaciones, como pueden darse cuenta, en la parte horizontal, en el eje de las X, están los datos, las edades de las personas, estas que están nadando en la alberca, y de la parte vertical está la frecuencia, el número de veces que se repite. Por ejemplo, aquí nos podemos dar cuenta que esta creo que no es la que estábamos analizando, son 32, déjenme revisar, sí es, creo que es. 32, son 7, 18, 23, 41. Voy a corroborarlo. 7, 18, 23, 41. Sí son, sí es la misma que estábamos manejando. Bueno, vean, aquí qué dato es el que más se repite. A los 23 años, las personas son las que están utilizando esa edad, bueno, en ese momento, para aprender a nadar.
Es un dato que a la conclusión que hemos llegado con esta gráfica, con esta tabla y con esta gráfica, son a la edad que más se aprende a nadar. A la edad que menos se aprende a nadar es a los 7. Solamente hay 2 repeticiones, 2 personas que a los 7 años aprendieron a nadar. Y lo que me causa mucha curiosidad es que, según, insisto, no sé si sea real esto, pero imaginemos que es real, que las personas a los 47 y a los 52 también están interesados en aprender a nadar, sobre todo a los 47. ¿Por qué yo quería aprender a nadar a los 47 años? Digo, es un deporte y si ustedes han practicado la natación, eh, se darán cuenta que es un gran deporte, es muy completo, es muy bonito. Yo tuve oportunidad un tiempo de practicar natación, lo cual me encantaba, los clavados y todo ese rollo. Muy padre, pero a los 47 lo practicaba yo cuando tenía 14 y empecé a nadar, ya aprendí a nadar grande, empecé a aprender a nadar como a los 10, 11 más o menos, un impacto de bajo impacto para el corazón y muy completo para el cardio, para los músculos, para las articulaciones, es completísimo. Muy bueno, pero bueno, es curioso, ¿no? Imagínense esta interpretación. Así que tenemos el dato que más se repite, que sin duda es el 23. Y luego tenemos datos que son como la moda. La moda podríamos decir que estos son los datos más parejos. Es donde la gráfica, si lo trazamos así con una línea, vean donde, aunque tiene muchos picos, estos datos son más parejos, o sea, es la moda, de los 18 a los 23 por eso se llama moda. Eso lo veremos en la siguiente unidad. De momento no me voy a meter mucho en eso, pero digamos que es como lo más habitual, que de los 18 a los 23 aprenden a nadar, o también tenemos otra moda que es de los 47 a los 40, a los 32. Es el rango de edades donde las personas deciden aprender a nadar. Esto no me sorprende, bueno, un poco. Yo pensé que las personas aprendieran a nadar más jóvenes. De hecho, yo les decía que yo según aprendí ya grande, yo a los 10, 11 años ya se me hacía grande, porque ya todos mis amigos sabían nadar y yo no sabía nada. Yo me sentía medio avergonzado. Bueno, en fin, pero bueno, así yo lo veía. Pero de acuerdo a esta estadística, si es que es cierta, pues las personas empiezan de los 18 a los 23. Así que aquí me quita un poco de culpa. Ya digo, no, esto sí aprendí chico. Yo tenía la idea que había aprendido grande. Tengo algunos comentarios. Los datos más parejos son 18 a 43. Es correcto, es la moda. Edgar dice, en el ejercicio de ejemplo sí menciona la moda. ¿Debemos identificar en la actividad 2? No como tal. No se metan todavía en el concepto técnico de moda. Por eso es importante que se los mencione, pero no lo tomen como una actividad obligatoria. Digamos, identifiquen, digamos que es la edad más pareja o la más común, si queremos llamarle así, en las que las personas tratan de aprender a nadar. Y donde no estar interesados en nadar es en la edad de los 7 y en los 41. De hecho, menos de 7 años la gente, no hubo ninguno, no hay personas que quieran nadar antes de los 7, ni personas que quieran nadar a los 25, ni a los 43, pero bueno, no nos interesa eso. A los 7 y a los 41 la gente casi no les interesa. O no tienen tiempo, tienen otros intereses, más diversión, más tener una pareja, o más hacer dinero. Dicen que a los 40 y tantos las personas es cuando más dinero tienen. Es como una curva, es otra gráfica que había de Vancomer. Aquí, por ejemplo, en cuestión de los ingresos y el dinero de las personas, Vancomer dice que cuando iniciamos nuestra vida, pues no tenemos dinero. Como vamos avanzando en nuestra vida, vamos a llegar a un pico donde vamos a tener mucho dinero, o el dinero máximo que podemos tener, y después vamos envejeciendo y pues nuestro dinero se va acabando. Y esta está en el rango de los 40 según Vancomer. Eso es otra estadística, otra gráfica, pero muy interesante. Dicen que en promedio, a esta edad, en los 40 y tantos, las personas es cuando llegan a tener su mejor posición económica. Probablemente sea eso, pero aquí en los 47 y 52 dicen que pues están aprendiendo a nadar muchos. Tal vez estas personas que ya cumplieron sus objetivos económicos, ahora están buscando otro tipo de objetivos, de otros de realización, de diversión, de esparcimiento, de salud, y uno de ellos puede ser la natación. Bueno, todo esto no es supuesto que sea real, estos datos. Yo tenía entendido que la moda es el dato más frecuencia se tiene. Sí, les digo, no vamos a meternos en eso. Vean cuál es el que se repite más, de qué rango a qué rango, por ejemplo, para no meternos en moda y ese tipo de cosas. Ya lo veremos en la unidad 3. No se preocupen, de momento es lo que pueden ustedes interpretar
en estas gráficas. Por eso la gráfica es muy importante. No nos las pide la actividad 2, pero se las recomiendo que la hagan. No cuesta nada. Si lo hacen en Excel, simplemente seleccionan estas dos columnas, le dan insertar gráfica y ya está. No les toma ni 10 segundos, pero les va a ser de gran utilidad. No se las voy a calificar ni para bien ni para mal, pero para su interpretación les va a ser de gran utilidad. Ok, coméntenme si no hay dudas aquí, manita levantada, o por chat o micrófono si tienen. Tomás comenta, yo tengo una duda en cuanto a mi investigación. Sí, Tomás, adelante. Si quieres, puedes activar tu micrófono o por chat. Buenas noches, maestro, ¿sí me escucha? Buenas noches, perfecto. Mi duda es, yo estoy haciendo mi investigación de acuerdo a qué tanto conocen los estudiantes de la carrera de Mercadotecnia de una muestra, qué tanto conocimiento tienen respecto al sueldo que pueden ganar. Entonces estoy basando mi investigación para saber qué tanto conocimiento tienen los estudiantes. Pero yo había manejado desde un principio rangos de edades, pero después tuve que modificar mi investigación para tomar datos de edades exactas, 20, 21, 22, 23. Ahora estoy viendo, en esta tabla no sé si pueda meter los rangos, por ejemplo, los que yo venía trabajando antes, no sé si los puedo meter, por ejemplo, hablar de 18 a 24 años y de 24 a 25, etcétera, etcétera. ¿Puedo manejar ya entonces ya rangos para esta parte? Sí, por ejemplo, déjame ver si lo interpreto bien. Imagínate que tú estás en tu población. Aquí son todos los estudiantes que tú estás considerando para tu encuesta. Y básicamente la pregunta es cerrada. Es un sí o no. Si conocen o no los sueldos para los que estudian mercadotecnia. Entonces la respuesta sería sí o no. O sea, nada más. Y entonces de estos habrá quienes contesten que sí lo conocen, y habrá otros que contesten que no. De tu población vas a tener que tomar una muestra. Por ejemplo, yo tomaría los que contestaron que sí, o probablemente al contrario, diga se me haga más interesante y tome a los que contestaron que no, como mi muestra. Y dentro de esta muestra de los que contestaron sí o no, los podemos identificar por sexo, por edad, por posición socioeconómica, en fin, pueden ser varias variables. Vamos a suponer que por edad. Entonces, ya yo tomaría esa muestra, perdón, por edad. Por edad tomaría la muestra de los que contestaron que sí. Y ahí podría yo identificar, ya sea en mis tablas y en las gráficas, de las personas que encuesté, mira, de este rango de 18 a 21, sí dijeron que sí los contestaron. Y luego de rango de 22 a 34, sí. ¿Y cuántos fueron? No sí, sino más bien cuántos. De 18 a 21 fueron 5 los que dijeron que sí. De 22 a 34, 15 dijeron que sí, etcétera. Y así vas armando tu tabla, ya sea con estos datos por categorías o ya sea con datos individuales, 18, 19, 20, etcétera. Esta es la parte que me comentabas. Sí, entonces puedo hacer dos tablas, una que vaya enfocada a los que contestan que sí lo conocen y otros a los que contesten que no lo conocen. Ok, perfecto, claro que sí. Sí, por Okay, supuesto. sí, es que esa era mi duda porque yo sentía que mi investigación estaba muy limitada precisamente porque solamente era un sí o un no. Entonces llegó un momento donde yo sí me estanqué y pensé que ya no podía avanzar mucho, pero ya en este caso que veo que se pueden aplicar los rangos, entonces ya puedo creo que retomar y ampliar todavía más mi investigación. Entonces ya a partir de eso puedo hacer dos tablas, las tablas del sí, las tablas del no, dividirlo por edades y ya posteriormente pues ya sacar todos los ejercicios que tenemos que hacer. Perfecto, sería buena idea. Sí, Ok, pues esa era mi duda, entonces eso sería todo. perfecto, muy bien, Tomás. Pues muchas Muchas gracias, gracias maestro. por participar. Muy bien, cierro, digo, limpio. Vamos a continuar, si no hay más dudas, cualquier duda me dicen y me detengo. Ya nada más es la parte final de nuestra presentación. Tenemos otros tipos de gráficas que también podemos utilizar, la gráfica de línea que está en Excel, la gráfica de barras que está en Excel. Para estos estudios no me gusta mucho, pero pues igual la pueden usar. Esta me parece interesante. Esta también de frecuencias, así se llama, polígono de frecuencias, también la tenemos en Excel, también me parece interesante. Esta no me gusta mucho, aunque también es interesante.
en Excel. Incluso hay más gráficas en Excel que podemos ocupar. El contenido temático de la unidad 2 solamente nos da estas 4 opciones, bueno, esos 4 ejemplos, mejor dicho, pero y aparte del histograma, que es el que sí, ese es el que sí vamos a tener que usar. Incluso en la evidencia de aprendizaje, si no me equivoco, el fin de semana, como decía, ya les voy a dar el detalle de todo esto, pero me parece que sí, nos pide el histograma. Así que bueno, es así de sencillo el histograma, no hay ninguna complicación. Incluso ustedes lo pueden personalizar con una línea así. Ya en Excel, si le buscan, si le mueven, van a encontrar varias formas de presentarlo, a unas más interesantes que otras, pero con esta forma simple es más que suficiente. Tenemos entonces, decíamos, estas últimas gráficas y sería todo. Es todo lo que trata nuestro contenido temático de la unidad 2. Comenta Montserrat, la descripción e interpretación es breve. Ah, no la había leído. Sí, traten de hacerlo breve, no sé, máximo una cuartilla. Yo creo que con media cuartilla es más que suficiente. Depende de su investigación. Si es una investigación con muchos resultados, pues bueno, en esa medida tendrán que ampliarlo un poco, pero siempre lo recomendable que no pase de una cuartilla. Sí, máximo dos. Yo creo que dos ya es demasiado. Varios alumnos ya han entregado su actividad y han hecho muy interesantes interpretaciones. Primero empiezan explicando cómo realizaron las frecuencias, por qué agruparon en esa tabla así, por qué agruparon esa tabla de otra forma, y luego cómo llegaron a los resultados, y luego ya los interpretan. Me parece muy interesante hacerlo de esa forma, así que traten de hacerlo así, pero en el análisis traten de ser más concretos, los datos más altos, cuál fue el más alto, cuál es el que se repite más, qué rangos son los que se repiten más, eso que decíamos de la moda, o los que no se repiten mucho, y por qué creen. ¿Por qué creen? Por ejemplo, las edades de natación. Yo les comentaba que algunos datos me parecen congruentes, otros me parecen raros, pero no sé, les digo, esto fue supuesto, seguro no es real, pero si fuera real su investigación, entonces les daría mayor materia para concluir. Pues bueno, por ejemplo, podemos pensar que las edades, yo puedo concluir con la tabla que vi de natación, a mí lo que me llama más la atención son los últimos dos datos, estos de las edades que se repiten, las personas en México o en esta población que se hizo, de 18 a 23 años son las que donde aprenden a nadar. Y dato curioso, después de la mediana edad de nuestra segunda parte de nuestra vida, las personas deciden retomar el aprender a nadar. Aquí lo hacen por diversión tal vez, o por deporte, yo creo, más bien como por deporte, y aquí yo creo que lo hacen como por salud, más que otra cosa. Esa sería mi conclusión. Tal vez estoy llegando a una mala conclusión, pero es lo que podría yo interpretar de esta gráfica. Algo así. Es lo que yo creo que sería lo más adecuado. Montserrat, es que la descripción se basa precisamente en el histograma. Sí, yo creo que en media es que se basa en el histograma. Sí, incluye la gráfica, les digo, no es obligatoria, pero no les lleva nada de tiempo. Si ya lo tienen en Excel, simplemente seleccionen y grafiquen y les va a ser de gran utilidad. David comenta, en resumen retomamos las tablas de la actividad 1, correcto, y la interpretación es lo que vamos a colocar adicional a las tablas en la tarea 2, correcto, de una cuartilla cada tabla, las tablas la pueden incluir en una cuartilla, les cabe muy bien, y la interpretación máximo de una cuartilla. Si sus datos son muchos, pues pueden tomar dos cuartillas, pero ya es mucho. Con una cuartilla creo que es suficiente. Montserrat, es breve, David. Una entre las dos. Ok, pues sería todo. No voy a calificar tanto la extensión, sino que incluyan sus dos tablas de frecuencias y la interpretación. Y que la interpretación esté relacionada a los datos, es decir, a los resultados que obtuvieron. No me voy. Incluso no se preocupen, bueno, no les preocupe, que no les preocupe la calificación de la tarea 2 porque no pondera. No, sí se las califico, les pongo su calificación, les pongo su retroalimentación, pero no cuenta para su calificación. La actividad 1 sí, vale 40 y la evidencia de aprendizaje vale 60. Así que la 2 no pondera. Sin embargo, es importante la 2. No por ello no traten de hacerlo bien, pero no se preocupen por la calificación. Así que es, digamos, como una prueba. Ensayo-error, prueba-error. La actividad 2 es muy interesante, así como lo maneja en la universidad, porque nos da oportunidad de equivocarnos, de jugar con la información y no pasa absolutamente nada. En la retroalimentación podrán darse cuenta si hay algo que puedan mejorar y sería todo. Tomás, que sea coherente, exacto. Verónica, o sea, tenemos las tablas realizadas
sería todo, y si quieren agregar la gráfica, adelante, y si no, no pasa nada. Para la tarea 12, para la 1, sí pondera, ahí sí tengan más cuidado. Montserrat, sí, es que muchos hicimos su ejercicio sugerido de la actividad 1, se habla del cemento. Ah, ok, es cierto. Bueno, pues sí, en cuanto a la interpretación también sería un poquito complejo, pero bueno, traten de contextualizarlo, los datos que más se repiten, los que menos se repiten, son los niveles de errores, me parece que hay en estas estructuras, y de eso estamos haciendo la tarea 2, sí, claro. Ok, bueno, no se preocupen, no me voy, obviamente, qué bueno que me lo comentan, no lo voy a penalizar, me voy a dar cuenta que sí tomaron los datos, que sí se basaron en sus tablas, que identificaron los datos que se repiten, los más altos, los más bajos, no se preocupen, yo me voy a fijar en eso nada más. Porque sí sería exigirles mucho ya en cuestiones técnicas de arquitectos o de ingenieros civiles, supongo. Yo no soy ingeniero civil, soy contador, y bueno, ustedes tal vez también tengan otra carrera que no tenga que ver con esa área o no la tengan, y sí se nos puede complicar. Yo incluso también estaría en esa misma posición. Muy bien, pues sería todo. ¿Alguna duda adicional, algún comentario, algo que quieran agregar? Eh, Correcto, David, no hay dudas. Edgar, muchas gracias. Montserrat, todo bien. Maestro, ok, muchas gracias. Verónica, sería todo. Bueno, pues ahora sí, entonces, pues una disculpa nuevamente por la clase anterior. Era problema, no hubiera podido resolverlo, el problema de mi proveedor de servicios de Internet. Afortunadamente fui hasta el último que se me ocurrió, y bueno, lo bueno es que ya se resolvió. Así que nos vemos, la siguiente clase sería para la unidad 3. Todavía no la tengo programada cuando lleguemos a la unidad 3. Hoy estamos en la 2, no se preocupen por la 3, ya llegaremos al momento. Y nada más, cualquier duda ya saben, estoy al tanto de sus comentarios. Luego me ponen dudas en todas partes, en todos los foros, me cuesta a veces un poquito trabajo de contestarles, pero los mensajes y los correos sí se los contesto de inmediato, y luego de los foros pues le voy buscando, las voy agrupando y les voy contestando, pero siempre les doy respuesta. Bueno, pues nada más, muchas gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana, y cualquier duda, como siempre, estoy a sus órdenes. Buenas noches también para todos y gracias.